Y ahora quiero darle la bienvenida a Paola Flores, es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de Ecuador. Está en pantalla. Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, Diana. Un especial saludo a NTN 24. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Bien, hay denuncias de violaciones de derechos humanos en medio de estas movilizaciones que se están dando en el Ecuador, en varias ciudades, en varias provincias, por parte de los manifestantes en contra de la fuerza pública, de la Policía Nacional y por parte del Ejecutivo y de algunos ciudadanos del Ecuador hacia los manifestantes que pues de alguna manera están violando sus derechos cuando bloquean vías, cuando atentan contra comercios o cuando se presentan ese tipo de enfrentamientos en las calles. ¿Qué información tienen ustedes sobre la certeza de violaciones de derechos humanos en este momento en las calles del Ecuador, en el marco o dentro del marco de estas movilizaciones, de este paro nacional? Bueno, debemos entender que estas protestas sociales deben entenderse en todo su contexto, sobre todo el sujeto y el objeto de estas acciones. Por otro lado, es necesario considerar que algunas protestas buscan generar caos en la vida cotidiana y es necesario que busquemos mayor democracia, mayores libertades y evitar estos desmanes que hoy por hoy estamos viviendo. Lo que nosotros como gobierno nacional buscamos es trabajar con tranquilidad y vivir en paz. Y lo que el Ecuador está haciendo es tener un Ecuador de paz, un Ecuador de diálogo, que esa es nuestra prioridad. Como gobierno nacional estamos buscando diversas posturas en el marco del respeto y sobre todo en el tema de derechos humanos. Bien, la CONAIE, los manifestantes, los líderes de esta protesta están acusando de alguna manera al gobierno de Guillermo Lasso de darle la espalda a las peticiones que de alguna manera tienen algo de realidad social de lo que están viviendo las familias más humildes del Ecuador en este momento. ¿Cuál es su apreciación sobre esa denuncia que hacen los manifestantes respecto a la posición del gobierno y cómo ha manejado el tema de la crispación popular en las calles del Ecuador? Yo creo que tanto en el marco constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos ha incorporado el ordenamiento jurídico ecuatoriano que establece la protección de las manifestantes y protestas que se encuentren en el marco de la paz. Por eso se reconoce y garantiza su derecho en reclamar al gobierno nacional para no limitar este accionar. Creemos que sin duda lo que no queremos es que estas protestas se vuelvan cada vez violentas. El 13 de junio estamos ya... cada vez se va evidenciando estas protestas más altas en cuanto a la violencia y lo que ha hecho hoy por hoy la Policía Nacional bajo el artículo 59, el artículo 49 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana es hacer el uso progresivo de la fuerza. Pero más allá de eso, creo que, Carlos, lo que buscamos como gobierno es llegar a las mesas de diálogo para evitar estos desmanes y lo que nosotros buscamos también es que tengamos este diálogo que es necesario para la paz que necesitamos. ¿Cree usted, señora Flores, que hay una intención oculta, una motivación tal vez política de otra índole que no ha permitido que también los manifestantes cedan y se puedan sentar con el gobierno de Guillermo Lasso a dialogar, a negociar lo que están pidiendo además? Bueno, yo creo que más allá de que las protestas estén bien, lo que nosotros vemos es que como Secretaría de Derechos Humanos en nuestras competencias ha sido solicitar la información a todas las instituciones públicas para mirar estos actos de violencia en el contexto de las manifestaciones que se anunciaron como unas manifestaciones pacíficas, pero hemos visto que se han desarrollado las manifestaciones cada vez más violentas, como que destrucción a la propiedad privada, la destrucción a los bienes
públicos, saqueos a los pequeños negocios, ataques a la prensa, impedimento que las ambulancias lleguen a lugares hospitalarios. En ese sentido, creo que por eso necesitamos llegar ya a mesas de diálogo y realmente llegar al Ecuador de paz. Por eso nosotros volvemos a insistir, como derechos humanos, se ha invitado a diferentes organizaciones internacionales para que podamos mantener estas mesas y que los organismos internacionales puedan implementar herramientas para llegar a mejores acuerdos. Para que nuestra audiencia en América y el resto del mundo pueda entender lo que está pasando en el Ecuador, le voy a preguntar, si usted, por ejemplo, que es secretaria nacional de Derechos Humanos del Ecuador, envía una comisión, supongamos ese escenario, envía una comisión de su despacho a hablar con los manifestantes, ¿se puede dar esa conversación o los manifestantes lo rechazan de plano? Yo creería, Carlos, que en este momento no sería el adecuado. Más bien tendríamos que esperar que usar los canales que se están entablando y respetar en el momento que tanto la CONAIE como el gobierno se sienten y esperar esos mecanismos para poder ya una vez por todas delimitar esa ruta que ya están establecidas. En pantalla, Paola Flores, es la secretaria nacional de Derechos Humanos del Ecuador, a quien le agradecemos mucho por haber compartido esta mañana con nosotros aquí en NTN 24. Señora Flores, será hasta la próxima y que por supuesto todo se pueda resolver dentro del marco de la paz, de la conversación y la negociación en el Ecuador. Gracias, un buen día para usted. Gracias, Carlos. Solo una vez quisiera decir sí, adelante. Que quiero llamar a la paz, que el Ecuador necesita paz, que no necesitamos estar en estos actos violentos, que la violencia genera más violencia y que el Ecuador necesitamos paz para seguir desarrollándonos como un país de derechos. Así es. Gracias por estar con nosotros. Un buen día, que todo se resuelva en el Ecuador.